Buenos días a todos. Bueno, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, que va a ser sobre farmacología de la histamina y de la serotonina. Vamos a empezar con la farmacología de la histamina. Para eso tenemos que hablar primero de los mediadores celulares, que recuerden que son aquellas moléculas, como bien dice la filmina, que están encargadas en comunicar una célula con otra, es decir, comunican o median la comunicación de información entre dos células y de esa manera regulan funciones entre ellas, ¿sí? Los mediadores celulares, las concentraciones de los mediadores celulares aumentan en procesos patológicos, por lo tanto es frecuente, ¿sí?, que en estas patologías en donde se caracterizan, donde hay un aumento de la concentración de estos mediadores celulares, generalmente lo que se busque es bloquear, o sea, inhibir su acción que está en ese caso en exceso, ¿sí? Pero podemos ver que hay algunas excepciones en donde el bloqueo de un determinado neurotransmisor lo que busca es aumentar la biodisponibilidad del mismo, porque la falla estaría en un proceso o de síntesis o porque hay una destrucción de un determinado núcleo productor de ese neurotransmisor. Se los consideran sustancias que deben ser contrarrestadas, inhibiendo su síntesis, entonces, o bloqueando su interacción con sus correspondientes receptores, esto es lo que les comentaba. Y como ejemplo de los mediadores celulares tenemos a la histamina, que es parte del tema que vamos a tratar hoy, y la serotonina, ¿sí? Por supuesto que después, cuando vimos anteriormente la clase de Aines, vimos a los prostanoides, que incluían las prostaglandinas y los tromboxanos, pero también a los leucotrienos, y también algunos polipéptidos como la angiotensina y los péptidos natriuréticos, la endotelina, etc. También debemos recordar el óxido nítrico, ¿sí?, que también cumple un rol esencial como mediador celular. Si tenemos que hablar de la histamina, tenemos que hablar de tres funciones, ¿sí?, que son inherentes a este autacoide, que es la respuesta alérgica inmediata, es decir, es el responsable de mediar la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Recuerden que hay 4 tipos de hipersensibilidad. La tipo 1 es la que media la respuesta alérgica aguda, inmediata, ¿sí?, en donde generalmente hay una exposición ante un determinado antígeno, y luego, cuando se genera la memoria inmunológica con generación de inmunoglobulina E, se termina generando este proceso inmunológico que ante un segundo contacto ante este mismo alergeno, sí se desencadena la respuesta alérgica, ¿sí? Por supuesto que la histamina, también esto lo vimos en el teórico de digestivo, cumple una función esencial en la secreción de ácido clorhídrico. Recuerden que era uno de los mediadores que potenciaba la acción de la acetilcolina y la gastrina sobre la secreción de ácido clorhídrico. De ahí la efectividad de utilizar antihistamínicos del receptor subtipo H2, ¿sí?, HI2, que estaba principalmente en las células parietales. Y también, a nivel del sistema nervioso central, la histamina cumple un rol esencial como modulador de la liberación de neurotransmisores. La palabra histamina viene del griego, en 1927, acuñada como histos, que significa en griego tejido, porque justamente se encontró en abundancia en los tejidos, ¿sí? Y especialmente 3 tejidos son muy ricos en histamina, que es la piel, la mucosa bronquial y el tracto gastrointestinal, porque en estos tejidos hay una gran residencia de mastocitos, ¿sí? Los mastocitos son células que generalmente residen en el tejido conectivo, ¿sí? Están ahí estratégicamente ubicados para el reconocimiento de determinados antígenos que se exponen generalmente a las superficies que van a estar en contacto con luces externas o internas, en este caso la piel, la mucosa bronquial e intestinal. Por supuesto que también la histamina también se encuentra en los gránulos de los basófilos que andan circulando en sangre, y se calcula que la cantidad de histamina por gramo de tejido es aproximadamente entre 1 y 100, y esta gran variedad, ¿sí?, este rango tan amplio, se debe al tejido que estemos hablando. ¿Sí? Los tejidos que son ricos en mastocitos, como la piel, mucosa bronquial e intestinal, generalmente rondan cerca de los 100 microgramos por gramo de tejido, mientras que en otros, en donde la cantidad de mastocitos es más pobre, se acerca más al 1.
Como dijimos, los mastocitos, principalmente la histamina reside, está almacenada en gránulos, y cuando sucede esta reacción, ¿sí? Este segundo contacto entre el antígeno y la inmunoglobulina, ahí es cuando se desencadena la liberación de estos gránulos que contienen histamina, ¿sí? Hay otros tejidos que también pueden contener histamina, entre ellos debemos nombrar al sistema nervioso central, porque dijimos que una de las funciones principales de la histamina es justamente regular la liberación de otros neurotransmisores, ¿sí? El metabolismo de la histamina se resume de esta manera: esta es la vía sintética y esta es la metabólica. Es bastante simple, el precursor inmediato es el aminoácido esencial aromático que es la histamina, y por acción de una decarboxilasa se genera la histamina, y esta histamina es sustrato de dos enzimas degradadoras, ¿sí? Que terminan formando posteriormente estos dos metabolitos que pueden medirse en orina, ¿sí? El mecanismo de liberación entonces de histamina está mediado principalmente por este proceso, ¿sí? Inmunológico, ¿sí? Que ya dijimos, mediado por la inmunoglobulina E, o sea, cuando se produce el primer contacto con el alergeno, el antígeno extraño, la célula B se activa, ¿sí? Y empieza a liberar, a sintetizar y liberar inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E luego es captada por la membrana plasmática del mastocito. Esto vendría a ser la membrana plasmática de un mastocito, que contiene receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E, y de esa manera el mastocito está preparado para que ante un segundo contacto con el antígeno se active este receptor a través del acoplamiento con la inmunoglobulina E, y de esa manera desencadena la respuesta que lleva a la liberación de los granos de histamina. Hay otros estímulos, además del inmunológico, como el frío, el calor, las reacciones, el traumatismo, que también provocan directamente la liberación de histamina. ¿Cuántos receptores de histamina hay? 4. Al día de hoy tenemos caracterizados 4, el H1, H2, H3 y H4. Estos son las señales intracelulares a las cuales se acopla. La distribución, ya algo estuvimos mencionando, el H1 está principalmente a nivel del músculo liso, media al efecto vasodilatador, células endoteliales y a nivel del sistema nervioso central. El H2 principalmente en células parietales gástricas, también en músculo cardíaco y también en el sistema nervioso central. El H3 a nivel del sistema nervioso central, principalmente en lo que es la pre- y postsinapsis, de esa manera tiene un rol principal en lo que es la modulación de la liberación de otros neurotransmisores. Y el H4 principalmente a nivel de la médula ósea. Sí, por supuesto que los que tienen aplicación terapéutica al día de hoy son el H1 y el H2, porque son los que más se conocen. El H3 y H4 fueron recientemente más clonados, y por lo tanto el conocimiento de la fisiología no está del todo comprendida hasta el momento, y solamente digamos, disponemos de fármacos, pero de uso experimental. Como ven acá, tanto el receptor H1 y H2, contamos al día de hoy con antagonistas de cada uno de estos receptores en forma específica que tienen aplicación clínica, ¿sí? Especialmente los antihistamínicos contra el H1, más que nada en bloquear todo lo que tenga que ver con procesos alergénicos, y el H2 principalmente para el bloqueo de la secreción de ácido clorhídrico. Resumiendo entonces, los receptores H1 y H2 son responsables de la mayor parte de las acciones de la histamina. El H3 modula la liberación de histamina, pero también de otros neurotransmisores, especialmente ubicado a nivel de los ganglios de la base, el hipocampo y la corteza, y son, digamos, el H3 media el efecto estimulatorio del sueño. Los H1 están en células musculares lisas, como mencionamos, el músculo liso bronquial, y explica mucho de los síntomas alérgicos, circulatorios y respiratorios que acompañan a todo fenómeno alergógeno. Los H4 están implicados también en procesos de inflamación y alergia, no están de todo muy bien caracterizados, como les comenté anteriormente, y una cosa muy importante para tener en cuenta es que el H1 es el responsable de inhibir el apetito y de provocar insomnio, o sea, todo lo contrario a lo que produce el H3. Es decir, si yo estimulo el H1, voy a tener un efecto de anorexia, ¿sí? Suprimir el apetito, y
ocasionar insomnio. De ahí que el bloqueo del receptor H1 se acompaña de un estímulo del apetito, aumento de peso, y conduce al sueño, ¿sí? Produce somnolencia, ¿sí? Justamente este es uno de los efectos colaterales que tienen los antipsicóticos, ¿no? Que tienden a aumentar el peso justamente por bloqueo histaminérgico central. ¿Qué podemos decir de los efectos farmacológicos y fisiológicos de la histamina? Bueno, si hablamos del aparato cardiovascular, la histamina, como ustedes conocen, es un importante mediador que produce vasodilatación, ¿sí? Especialmente a nivel del territorio arterial, produciendo una disminución de la presión arterial, pero también es un gran es un gran mediador que aumenta la permeabilidad vascular, ¿sí? Típico del proceso inflamatorio. Este efecto estaría mediado por receptor H1. A nivel de las venas, produce el efecto contrario, produce vasoconstricción. Y esto es un fenómeno importante, porque si a nivel del territorio arterial produce vasodilatación y a nivel de las venas produce vasoconstricción, lo que vamos a estar promoviendo es un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar y por lo tanto, junto con el aumento de la permeabilidad, va a producir una gran cantidad de extravasación de líquido hacia el tercer espacio, ¿sí? Y eso genera la formación de edemas típico, ¿sí? De cuando uno inyecta, supongamos, a nivel subcutáneo histamina. Y esto es lo que se observa entonces en la triple respuesta de Lewis, ¿sí? Que es un enrojecimiento a nivel de la zona de aplicación de la histamina, acompañado posteriormente de eritema y rubor por la vasodilatación intensa, y posteriormente por el aumento de la permeabilidad, ¿sí? Hay una roncha y edema, ¿sí? A nivel cardíaco, principalmente por estimulación del H2, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, mientras que a través del H1 retrasa la conducción a nivel del nodo AB. A nivel de los bronquios, recuerden que el H1 promueve la broncoconstricción, ¿sí? Es uno de los tantos mediadores que está involucrado en el asma, pero no tiene un papel preponderante como los leucotrienos, ¿sí? O como el componente simpático y parasimpático, sino que cumple un rol más coprotagónico que otra cosa. A nivel de las terminales nerviosas periféricas, la histamina promueve el prurito, principalmente a nivel de la epidermis, eso porque la histamina no llega a despolarizar completamente las terminales nerviosas periféricas, sino que las subdespolariza. Y esa subdespolarización sería el responsable final de producir el prurito a ese nivel. A nivel de la dermis, media el dolor, ya dijimos también eso a nivel, cuando tuvimos el teórico de antiinflamatorio no esteroides, que la histamina es un ejemplo de sustancia algógena, ¿sí? Junto con la sustancia P, la bradiquinina, ¿sí? Las prostaglandinas, etc. A nivel de las terminales aferentes y eferentes autonómicas, media este efecto de eritema de la triple respuesta de Lewis. Por supuesto que cuando tenemos niveles muy incrementados de histamina a nivel circulatorio, sí puede haber anafilaxia sistémica con shock. Por lo tanto, la aplicación intradérmica de histamina, como adelantamos, produce la triple respuesta de Lewis, ¿sí? En la zona de aplicación, mancha central inicialmente roja que vira al azul, luego enrojecimiento progresivo por vasodilatación arterial, y luego, a lo último, la tercera fase, blanqueamiento de la zona por la extravasación de líquido con hinchazón y edema. Tenemos agonistas y antagonistas del receptor H1, H2, H3 y H4. Al día de hoy, los agonistas histaminérgicos no tienen una aplicación terapéutica ni clínica, sino más que nada a nivel experimental. Por lo tanto, como mencionamos al inicio, ¿sí? Las drogas que tienen mayor aplicación en el campo de la medicina son los antagonistas del receptor H1, como también del H2 que ya vimos en el teórico digestivo. Ahora vamos a centrarnos entonces principalmente en los antagonistas competitivos del H1. Estos son antagonistas competitivos reversibles, ¿sí? Algunos de ellos son agonistas inversos inclusive, ya que lo que hacen es inhibir la activación por parte de la histamina a este receptor y lo estabilizan en su conformación inactiva. Esta es la molécula de histamina, fíjense, que es un anillo imidazólico
unido a una cadena lateral etilenamino. ¿Sí? O sea que la estructura química de los antagonistas H1 es muy parecida a la estructura de la histamina, de ahí que se acopla al receptor. Fíjense, muchos antagonistas H1 contienen una fracción etilamina, al igual que la histamina, que está sustituida en su mayor parte, conservan este grupo etilamina de la cadena lateral de la histamina, y este grupo amino terciario, ¿sí? Generalmente está unido a diferentes sustitutos que pueden ir acompañados de 2 a 3 átomos o 2 sustitutos aromáticos en la contraparte, como por ejemplo se observa acá en la figura, ¿sí? Que tratan de, digamos, reemplazar o simular el anillo imidazólico. De esa manera tenemos diferentes ejemplos de antagonistas H1 selectivos. Acá tenemos algunos, la difenhidramina, fíjense en que todos tienen esta estructura que mencionamos anteriormente, la etilamina, ¿sí? Y estos dos anillos aromáticos acoplados al nitrógeno, ¿sí? O un carbono. Ejemplos del dimenhidrinato, la difenhidramina, la clorfeniramina, pirilamina, ¿sí? Meclicina, hidroxicina, loratadina, prometacina, son algunos ejemplos, ¿sí? Gran parte de esto, la mayoría, están comercializados en nuestro mercado local. Entonces, si yo bloqueo el receptor H1 mediante el uso de antagonistas selectivos, ¿cuáles son los efectos que voy a tener? Bueno, van a ser consecuencias del bloqueo de los efectos fisiológicos que estuvimos nombrando. Entonces, a nivel del músculo liso van a antagonizar los efectos de la histamina, es decir, antagonizan los efectos de la histamina sobre el músculo liso, incluida la vasodilatación, ¿sí? Y la broncoconstricción. No obstante, como vimos en asma, ¿sí? La histamina no cumple un rol preponderante, ¿sí? En la fisiopatología del asma, sino que cumple un rol más secundario, ¿sí? Por eso los antihistamínicos no suelen ser eficaces para el control del asma. Antagonizan el aumento de la permeabilidad capilar y el edema, antagonizan el prurito y el eritema, ¿sí? Parte de la triple respuesta de Lewis. Por supuesto que si bloqueo el H1 no va a suprimir la secreción gástrica porque va a través del receptor H2. Tiene una contribución relativa al control de la alergia y la anafilaxia. Esto se debe porque cuando se produce la anafilaxia, ¿sí? Donde hay una gran cantidad de componente alergénico, no solo de histamina, sino de otros compuestos, esta contribución suele ser parcial, ¿sí? Antagonizan parcialmente la hipotensión, ¿sí? Ya que tenemos la acción concomitante del H2. Muchos antagonistas H1 de segunda generación, ejemplos cetiricina, deloratadina, fexofenadina, olapatadina, ketotifeno, además de bloquear el receptor H1 con mucha más selectividad que los de primera generación, además tienen efectos adicionales que contribuyen al control del proceso alergénico, como por ejemplo ser estabilizadores de la membrana de los mastocitos y disminuir las propiedades, presentar propiedades antiinflamatorias, ya que también pueden reducir la síntesis de citoquinas de moléculas de adhesión celular e inhibir la infiltración leucocitaria. A nivel del sistema nervioso central, acá hay que mencionar los efectos de los de primera generación y separarlos de los de segunda generación, ya que los de primera generación son los que tienen efecto a nivel central porque tienen capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, cosa que no pueden hacer los de segunda generación. Entonces los de primera generación tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central, que generalmente es dual. Al inicio hay como un efecto estimulante, pero posteriormente predomina el efecto depresor, porque la histamina justamente tiene un efecto depresor a nivel del sistema nervioso central. El efecto estimulante inicial se debe porque el efecto depresor al inicio se hace sobre centros inhibitorios y por lo tanto la inhibición de centros inhibitorios produce estimulación pasajera al inicio del tratamiento, ¿sí? También produce agitación, nerviosismo e insomnio, especialmente en niños y en sobredosis. Disminuye el estado de la alerta, el tiempo de reacción y produce somnolencia, especialmente los de primera generación. Y además los de primera generación
tienen un efecto antihistamínico, antimuscarínico. Y este efecto antimuscarínico de estos antihistamínicos de primera generación son los responsables de producir el efecto anticinetóxico típico de estos compuestos, como por ejemplo la prometacina, que es el que tiene mayor componente antimuscarínico, y es muy utilizado para los mareos, ¿sí? Al igual que el dimenhidrinato. Por lo tanto, también tenemos que recordar que los de primera generación, al atravesar la barrera hematoencefálica, también producen sedación, somnolencia, ¿sí? Y tienen esta actividad antimuscarínica, como comenté. ¿Qué podemos decir de la farmacocinética de los antihistamínicos? Bueno, los antihistamínicos tienen una buena biodisponibilidad por vía oral, aceptable, generalmente cercana al 50%, y eso se debe a que el resto, ¿sí?, del fármaco se metaboliza por vía hepática, y esa es la principal vía de eliminación de los antihistamínicos en general, que es la metabolización a través del acetocromo 3A4. Por supuesto que hay excepciones, ¿sí?, en donde la cetiricina, por ejemplo, se metaboliza menos del 40%, el resto se elimina por vía renal, y la fexofenadina y levocetiricina tienen prácticamente una eliminación por vía renal y no hepática. La concentración plasmática máxima, o sea, el pico máximo se obtiene a las 2-3 horas, pero fíjense en una cosa, la duración de acción de los de primera generación con respecto a los de segunda generación. Fíjense que los de primera generación tienen vida media corta, lo que hace que deban administrarse al menos 2 a 3 veces al día, mientras que los de segunda generación tienen una vida media mucho más prolongada, y eso permite que puedan administrarse tan solo una sola vez al día. Estos son algunos ejemplos de antihistamínicos de primera generación, y acá los subclasificamos según la estructura química, porque tenemos a las dibenzoxepinas, como la doxepina, las que están marcadas en rojo, están disponibles en nuestro mercado local. Los derivados de la etanolamina, la carbinoxamina, muy típica, compuesto dentro de estos comprimidos que generalmente contienen 3 o 4 fármacos para el control de los síntomas de la gripe. Y acá tenemos entonces a la carbinoxamina, a la difenhidramina y al dimenhidrinato, que tienen las dosis. La difenhidramina, muy utilizada en niños también, en jarabes, también en pomadas, en loción, etcétera, para controlar los fenómenos alérgicos. El dimenhidrinato, vamos a ver que además de tener un efecto antihistamínico, bloquea a nivel central, ¿sí?, esta sensación de cinetosis y de náuseas acompañantes. Los derivados de la etilendiamina, como el maleato de pirilamina, las alquilaminas, como la famosa clorfeniramina, también, ¿sí?, incluida en muchos comprimidos que tienen muchos fármacos, 3 o más fármacos para el control de los síntomas de la gripe y de las alergias. Las piperacinas, como la hidroxicina, esta droga es muy importante, es una droga bastante potente dentro de las de primera generación, y controla muy bien lo que es los pruritos o las urticarias dermatológicas, ¿sí? Después tenemos otras sustancias que ya están un poco más en desuso, como las fenotiacinas, como la prometacina, y dentro de las piperidinas tenemos la ciproheptadina, que lo que hace la ciproheptadina es estimular el apetito, ¿sí? Ya habíamos visto que la histamina, ¿sí?, producía sedación, y también inhibía el apetito, y por lo tanto, tratábamos acá, el H1 inhibe el apetito y ocasiona insomnio, por lo tanto
el bloqueo H1, especialmente a nivel central, con ciproheptadina, aumenta el apetito. Dentro de los de segunda generación también los podemos clasificar según la estructura química, y acá tenemos a la olapatadina, muy utilizada en oftalmología para conjuntivitis alérgica, por ejemplo. Las piperacinas, como la cetiricina y la levo, que es el principio activo, más activo, es el metabolito activo, más activo, perdón, de la cetiricina. Las piperidinas, que son la mayoría de ellas, son de segunda generación, son piperidinas. ¿Sí? Acá tenemos la bepostatina, la desloratadina, la fexofenadina, el ketotifeno y la loratadina. Y después tenemos otros de segunda generación, como la acelastina y la epinastina. ¿Sí? Estos dos últimos, y más que nada a nivel oftalmológico. ¿Qué diferencia hay entre los de segunda y los de primera generación? Bueno, los de segunda generación son los que se tratan de administrar, ¿sí? Siempre y cuando sea posible, por sobre los de primera generación, ya que no poseen los efectos a nivel central, debido a que las moléculas en sí carecen de esa capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, y por lo tanto no se acompaña de efectos sedativos. Presenta características entonces que lo diferencia de los otros, tiene mayor selectividad por el receptor H1, tiene escasa o nula capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, de ahí, ¿sí?, lo que comentábamos anteriormente, tiene ausencia de efectos antimuscarínicos y también ausencia de efectos depresores centrales. ¿Sí? Gran parte de estos pertenece al grupo de las piperidinas. Perdón. Y algunos autores consideran dos antihistamínicos H1 como de tercera generación, que en verdad son metabolitos activos de los de segunda generación, que es la desloratadina a partir de la loratadina y la fexofenadina a través de la terfenadina. La terfenadina fue sacada del mercado y prohibida por la FDA y la EMA, ¿sí? Debido a que la terfenadina, el uso crónico de terfenadina, especialmente cuando hacía interacciones con otras drogas, promovía una prolongación del intervalo QT con mayor probabilidad de que el paciente padezca un fenómeno de torsado. Los de segunda generación también son más potentes, con menos efectos adversos. Ya dijimos que esto es parte de la selectividad hacia el receptor H1, ¿sí? Como también los efectos adversos van también de la mano, ¿sí?, de la capacidad de que atraviese o no la barrera hematoencefálica. Los estados alérgicos por la liberación de histamina generalmente se manifiestan a nivel de los tejidos que mencionamos anteriormente, mucosa nasal y ocular también, y el uso de antihistamínicos sí puede ser útil como paliativo de estas manifestaciones clínicas de la alergia. Aplicaciones clínicas entonces, los antagonistas competitivos H1, alergias agudas, prurito, reacciones anafilácticas como coadyuvante, náuseas y cinetosis, dimenhidrinato y prometacina, se debe dar una hora antes, y cuando la persona tiene insomnio, ¿por qué? Porque el bloqueo H1, como dijimos, es sedativo e hipnótico. ¿Sí? Acá tenemos como ejemplo la difenhidramina y la hidroxicina. ¿Sí? La doxilamina está implicada en lo que es la hiperemesis gravídica, y acá tenemos otros ejemplos que no están comercializados en nuestro país. ¿Cuáles son las reacciones adversas que contienen estos antihistamínicos de primera generación? Bueno, los efectos adversos vienen más de la mano del sistema nervioso central y del bloqueo colinérgico, ¿sí? De esa manera, a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Produce, como dijimos, somnolencia, sedación, fatiga, debilidad, ¿sí? Por reflexia, también mareos, vértigos, tinnitus, visión doble, diplopía, visión borrosa, euforia, nerviosismo, ¿sí? Insomnio, alucinaciones y convulsiones,
por acción antimuscarínica, ¿sí? Que obviamente no se observa en los de segunda generación, porque ya dijimos que no poseen estos efectos colaterales, ¿sí? Promueve también la sequedad de boca y eventos como la tos y la retención urinaria. A nivel cardiovascular, las reducciones de alerta están relacionadas con el receptor más que nada H2, taquicardia, hipertensión o hipotensión, ¿sí? Y anomalías del electroencefalograma. A nivel digestivo, por supuesto, el rol de la histamina es importante a este nivel, ¿sí? Y su bloqueo con un antihistamínico de primera generación puede provocar náuseas, molestias epigástricas, vómitos, pérdida de apetito, como dijimos, alternar entre estreñimiento y diarrea, ¿sí? Pero lo que sí se vio es que la ciprofloxacina puede también aumentar el apetito y el peso de la persona, más allá, ¿sí? De sus efectos anti-H1 sobre la alergia. Bien, ¿qué podemos decir de las acciones de los antihistamínicos a nivel del sistema nervioso central ahora? Bueno, en niños sí hay que evitarlos de primera generación debido a que producen cuadros, ¿sí? De excitación y de agitación que pueden provocar un deterioro en el rendimiento escolar, ¿sí? del niño. En los mayores de 65 años, ¿sí? Hay que, en lo posible, hay que tratar de utilizar las de segunda generación porque evitan los efectos antimuscarínicos y sedativos. En dosis tóxicas, por supuesto, esto implica una intensa estimulación, ¿sí? Sobre el receptor y de esa manera promueve o condiciona la aparición de convulsiones y activación de focos epilépticos. El ketotifeno también inhibe la actividad de histamino-péxica, esta actividad histamino-péxica que contiene ciertos liberadores y la histamina en forma parcial, y se lo emplea en alergia respiratoria. También asociado con alcohol para potenciar su acción depresora, y en el embarazo hay que tener precaución porque si bien digamos, no están los datos fehacientes, ¿sí? Sí se vio que esta droga atraviesa la placenta, ¿sí? y la leche materna, y por lo tanto uno trata de evitar su uso. Acá tienen algunos ejemplos de primera generación, segunda generación, y algunos ejemplos de estos antihistamínicos que podemos encontrar al día de hoy. La dopexina es un antihistamínico de primera generación útil en los trastornos por déficit de atención, ¿sí? Es un potente anti-H1 que produce somnolencia y un efecto antimuscarínico relevante. La olapatadina, que como les comenté anteriormente está más relacionada con fenómenos oftalmológicos, ¿sí? Rinitis y conjuntivitis alérgica. El dimenhidrinato, también de primera generación, que produce somnolencia en el 50%, ¿sí? de los usuarios y tiene un aumento de la actividad antimuscarínica. La pirilamina de primera generación, muy utilizada en lociones, en crema, tiene alta especificidad por el H1 y de la misma manera la clorfeniramina, ¿sí? La hidroxicina, que es un ejemplo de antihistamínico de primera generación, tiene una acción mucho más lenta, ¿sí? Generalmente se presenta en alergias de piel y tiene un efecto importante inhibitorio sobre el músculo depresor, un potente efecto inhibitorio sobre el prurito. Como les comenté anteriormente, la hidroxicina es muy selectivo para el receptor H1 y además, ¿sí? Controla muy bien el prurito, ¿sí? Especialmente a nivel dermatológico, ¿sí? Por su selectividad y por ser de primera generación y atraviesa barrera encefálica, también posee efecto sedante y ansiolítico. Los de segunda generación, la epinastina y acelastina, ya dijimos también, se utilizan más como colirios en fenómenos alérgicos.
La cetiricina, muy utilizado en nuestro mercado local, ¿sí? Como en comprimidos, para fenómenos de rinitis alérgicas, ¿sí? Procesos alérgicos dermatológicos y respiratorios. Es un que tiene una potencia anticolinérgica mínima porque es de segunda generación. Su metabolito activo, el enantiómero activo, la levocetiricina, tiene mayor potencia, ¿sí? Y tiene prácticamente nulo pasaje barrera hematoencefálica, por lo tanto el efecto de somnolencia prácticamente no existe, ¿no? Además, como mencionamos, cetiricina con fexofenadina, ¿sí? Y desloratadina, tienen que estas fexofenadina y desloratadina y levocetiricina son llamados de tercera generación, son los que tienen adicionalmente el efecto antiinflamatorio y estabilizador de membrana. La prometacina, que se utiliza principalmente más por sus efectos sedativos, ¿sí? y antieméticos y anticinetóxicos. La ciproheptadina, que es un antihistamínico de primera generación, pero que también bloquea el receptor 5-HT2A. La ciproheptadina, como mencionamos anteriormente, se utiliza más que nada para aumentar el apetito, ¿sí? Y también porque atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene como efecto adverso la somnolencia y el bloqueo muscarínico. La fexofenadina, uno de segunda generación, metabolito activo de la tarfenadina, que recuerden que la tarfenadina fue prohibida porque prolongaba el QT, no tiene efecto sedativo, ¿sí? Sin efectos cardiotóxicos y tiene propiedades antialérgicas, ¿sí? Son drogas, las de segunda generación son drogas muy bien toleradas, con pocos fenómenos de efectos adversos, y estos denominados de tercera generación son los que tenían un poquito más de ventaja por el adicional efecto antiinflamatorio y estabilizador, al igual que la desloratadina, ¿sí? Los otros de segunda generación tenemos acá de importancia para destacar la desloratadina, así que prácticamente no penetra el sistema nervioso central, por lo tanto no tiene efecto anticolinérgico, ¿sí? Y tiene muy baja incidencia de fenómenos por efectos adversos. Bueno, de los antagonistas H2 no vamos a nombrar mucho porque ya lo vimos en el teórico de digestivo, pero sí decir que el H3, que está siendo muy estudiado, ¿sí? Especialmente ¿sí? La ubicación a nivel de los autorreceptores presinápticos que inhiben la liberación, no solamente de su propio neurotransmisor, sino también de la de otros neurotransmisores, y el uso y la llegada de antagonistas y agonistas inversos del H3, ¿sí? Que tiene un amplio rango a nivel central que generalmente están relacionados con la promoción, promueven el estado de conciencia, mejoran la función cognitiva y disminuye también la ingesta de alimentos. Por lo tanto, el potencial acción, la potencial aplicabilidad que tienen los antagonistas H3 ¿sí? Van más de la mano del desorden del sueño, los trastornos por déficit de atención, deterioro cognitivo, Alzheimer, Parkinson, asociado a esquizofrenia, dolor neuropático y obesidad. De los H4 se conoce muy poco, se está implicado en lo que es la génesis de las células a nivel de la médula ósea, y cumple, lo que sí se vio que también cumple una función importante en el prurito y el dolor neuropático.